Podemos tomar nuestros asientos y como siempre agradecemos a Dios el tiempo que Él nos permite disfrutar en su presencia. Por más que nosotros le damos un culto a Dios, los que más recibimos siempre somos nosotros. Y ese es el aspecto, esa es la esencia de un culto en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que desde lo más profundo de nuestro ser lo reconocemos a Él. No lo reconocemos como un accesorio de nuestra vida. No lo reconocemos como aquel que de repente lo que nosotros queremos Él nos los da, sino reconocemos el señorío de Jesucristo en cada uno de nosotros. Bueno, querida iglesia, anteúltimo sábado que estamos juntos. Queda muy, pero muy poquito y ya estamos saliendo para Mozambique con todo el desafío que como iglesia tenemos por allí adelante. Gracias a Dios ya pudimos, como saben, señar el vehículo. Es una victoria. Es una victoria. Hoy veía en Instagram, Lucio contando un poco, ¿no es cierto?, lo que era la necesidad de el vehículo. Pobre Lucio, encima él viajó y ustedes ven la estatura que tiene Lucio. Entonces estar en esas combis llena, hastiada de personas, ¿no es cierto?, le era muy incómodo a él, le era muy, muy difícil. Bueno, eso multiplíquelo por 3 meses y es duro. Sobre todo que nos saca un mes de trabajo prácticamente, pero bueno, ahora gracias a Dios eso lo vamos a poder recuperar. Hemos hecho lo que nunca se debe de hacer. ¿Qué hicimos? Señamos el vehículo sin verlo. No lo haga acá. Bueno, tampoco. Tenemos referencia del vehículo y todo, pero bueno, no lo haga acá usted. Nosotros lo hacemos porque no podemos ir a ver y volver, ¿no? Pero bueno, ya está, aparentemente está todo bien, así que bueno, ni bien llegamos, nos va a estar esperando el vehículo. Eso nos va a permitir poder hacer una parada en el camino. Como todos saben, son prácticamente 1000 kilómetros de la capital hasta donde tenemos que llegar, pero un poquito antes de la mitad del camino hay una obra de la cual fuimos parte desde hace mucho tiempo, una obra en la que se levantó un orfanato que se detuvo, pero que ahora, gracias a Dios, eso está liberado, así que bueno, vamos a ir a trabajar con jóvenes de la iglesia central de la capital, los vamos a llevar para este lugar, vamos a estar trabajando todos y después nosotros seguimos para Chimoio y ellos se vuelven para su lugar. Así que bastante trabajo, vamos a necesitar mucho de la oración de cada uno de ustedes. Es un privilegio que el Señor nos da poder entrar en otro continente, que durante todos estos años se nos hayan abierto las puertas para poder cooperar en lo que Dios quiere hacer en aquel lugar. Es un tiempo en donde la necesidad no es solamente local, sino que en todo el mundo. Por supuesto, no podemos cubrir la necesidad de todo el mundo, pero como decía Regis, si nosotros escuchamos al Señor, vamos a entender qué es lo que Él particularmente quiere hacer. Y como sus pensamientos no son los nuestros, probablemente uno pensaría, Dios escogería una iglesia grandísima que pudiera estar sosteniendo para hacer la obra en África, y no es así. Dios escoge una iglesia pequeña como nosotros, pero que simplemente pudimos estar dispuestos a decirle sí a Él. Entonces, cuando vos le decís sí a Él, todo el resto depende de Él. Lo importante es tu corazón, no son los medios o los recursos. Eso pertenece a Dios. Pero si vos estás dispuesto a aceptar el desafío que Dios te da en tu vida particular y a creerle, comenzá a caminar porque Él va adelante y Él va a proveer para cada área de tu vida. Amén. Bueno, en esta noche quiero hablar acerca de estar encendidos. Estar encendidos nos lleva a asociar un ánimo, pum para arriba, ¿correcto? Que de alguna manera es un poquito estar encendidos. Lo contrario de estar encendidos es estar desanimado. ¿Y cómo se mueve una persona desanimada? Y una persona desanimada le pide permiso un pie para el otro, le cuesta salir de la cama a la mañana,
Si hay alguna fiesta y algo, el que está desanimado, no. Y si va, te arruina la fiesta, ¿no? Está desanimado. Entonces no tiene mucho resto para hacer algo más. Hace lo mínimo indispensable, cumple con lo mínimo indispensable y ya está porque está desanimado. El que está animado siempre viste algo más, ¿no? Acá necesita una ayuda, ahí estoy yo. Siempre está para algo más. ¿Por qué? Porque, como decirle, sobra juego. Está animado. Ahora este asunto de ánimo, desánimo, encendido o apagado, muchas veces en la iglesia ha traído muchas equivocaciones, muchas enseñanzas equivocadas y muchas interpretaciones equivocadas. Cuando hablamos de encendido, ¿con qué lo asociamos? Con fuego. Entonces, el fuego de Dios muchas veces también se dio a muchas malas interpretaciones. Si bien es cierto que el fuego de Dios en la vida del Hijo de Dios enciende su vida, pero sí es necesario que a esto nosotros le podamos dar la interpretación correcta, porque si no podemos caer en falsas experiencias y por ende en frustraciones en nuestra vida. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, yo estaba muy desanimado, resignado de un montón de cosas, muy desanimado. Y de hecho, en varias ocasiones consideré terminar con mi vida, porque estaba desanimado. Y el día que lo conocí a él, pasó algo particular, que en el término de nada, por así decirlo, porque fue el momento en el que él tocó mi vida, inmediatamente es como que en mi corazón le encontré sentido a todas las cosas. Es como que hasta los colores, ¿no es cierto?, cambiaron, es como que todo cambió en un asunto de segundos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no fue una situación emocional, fue una experiencia espiritual y eso es lo que nos enciende. Cuando nosotros queremos estar encendidos anímicamente, es cuando cometemos errores. ¿Por qué? Porque dependemos de cosas que nos hagan a nosotros estar bien. Sin embargo, cuando estamos encendidos espiritualmente, es por la persona de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros que ese ánimo cobra vida. Es una vida nueva que hay adentro tuyo y es una vida que toca cada parte de tu ser. Es una vida a través de la cual cuando nunca amaste ahora comenzás a amar. Es una vida que se expande. Antes, cuando vos te limitabas en las cosas, ahora es como que hay un valor nuevo, ¿no? Una osadía nueva. Estás dispuesto a cosas que antes no estabas dispuesta. No es porque vos estés más animado emocionalmente, sino porque hay una vida nueva adentro tuyo, que esa vida es la que te lleva a este estado. Y esta es la experiencia real. Yo en esta noche, a través de entender lo que es el fuego de Dios, a través de entender lo que es el estar encendido, yo quiero animarte a que vos puedas buscar y obtener una experiencia real con Cristo, porque esto es lo que nos va a mantener encendidos. No te va a mantener encendido un buen culto, no te va a mantener encendido que ese tremendo bafle que tenemos ahí que se llama subwoofer, golpee fuerte, ¿no? A mí me gusta, te digo que me gusta cuando te pegan el pecho, ¿viste? Pero que golpee fuerte, oh, qué culto, no fue que culto, estaba fuerte en los bafles, ¿no? Pero muchas veces nosotros mezclamos las experiencias y pensamos que esto es un avivamiento y no tiene nada que ver con eso. Un avivamiento no es ni más ni menos que la vida de Cristo tomando el control completo de cada uno de nosotros. Y de su vida recibimos vida nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra naturaleza pequeña se anima y a partir de ahí nosotros comenzamos, como dije anteriormente, a caminar como antes no caminábamos. Y esta es una experiencia que tiene que estar presente continuamente en la vida nuestra, porque si no nos vamos a enredar en las búsquedas emocionales y sentimentales de las cosas, y esto no tiene nada que ver con la vida espiritual, con la vida de fe. Entonces, para poder hacer referencia a lo que es estar encendido, me gustaría contarles un poquito de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que me llama la atención y le voy a explicar por qué. Ustedes tienen, por ejemplo, una persona como Abraham. ¿Cuál era la característica de Abraham? Padre de la fe, la fe.
Hoy nosotros a través de Jesucristo tenemos el camino de la fe abierto para poder entrar. Tenemos la palabra, tenemos todo, tenemos la historia, tenemos todo para que nuestra fe se fortalezca. Ahora, cuando vos vas a la vida de Abraham, Abraham no tenía idea ni siquiera de quién era Dios. Era un extranjero, pagano, que escucha en su corazón a Dios y decide responder. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de los de acá, que estamos acá, tendríamos más posibilidad en este tiempo en el que estamos viviendo que la que tenía Abraham. Pero Abraham tomó esa sola oportunidad y se convirtió en padre de la fe. Eliseo era una persona que estaba en el antiguo pacto. Cristo llama a discípulos y esos discípulos van detrás de él. Y bueno, iban a los tumbos los discípulos, ¿no? Eliseo responde a Elías de una manera tan perfecta que logra ser como discípulo lo que no fueron los verdaderos discípulos. Siendo que los verdaderos discípulos tenían mucha más ventaja de lo que tenía Eliseo. Y de la persona que vamos a hablar, que es Elías, Elías era un hombre de Dios con un ministerio que se lo consideraba un ministerio de fuego. Un hombre de Dios que lo escuchaba a Dios, que seguía y se movía en el poder de Dios, como muchas veces ni siquiera un ministerio de la actualidad lo hace. Eso, para que usted tenga idea, es como decir un corredor de autos, más que nada, bueno, los hombres, ¿no? Un corredor de autos de hace, qué sé yo, años atrás, comparado a un corredor de autos de la actualidad. Y que el corredor de autos, con toda la ventaja que tiene en la actualidad, de experiencia, de sofisticación y todo, no puede romper la marca del corredor viejo con el auto viejo. Miren qué calibres de hombres de Dios. Lo que lograban hacer sin tener la ventaja para hacerlo. Pero eso no es lo que me llama la atención a mí. Lo que me llama la atención a mí es que nosotros hoy tenemos, a través del nuevo pacto y a través de la obra de Jesucristo, lo que ellos no tuvieron. Elías soñaba con tener un poquito de lo que tenemos nosotros. Poder entrar libremente y tener una comunión íntima con Cristo y que el Espíritu de Cristo morara completamente adentro nuestro. Ellos no lo tenían. No sabían lo que era la iglesia, sabían que era un ministerio que se revelaría más adelante y hoy nosotros lo tenemos. Elías no tenía quien lo fortaleciera. Elías no tenía esa comunidad de fe que tenemos nosotros hoy, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que nos permite crecer, fortalecernos. No lo tenía. No tenía prácticamente nada de lo que tenemos nosotros. Sin embargo, este hombre logró cosas en su ministerio que realmente formaron parte de la historia y que hoy siguen alentando a la iglesia del presente. Esto nos llama a que estar encendidos no es solamente despiertos espiritualmente, sino aprovechar toda la ventaja que tenemos, que muchas veces ni siquiera comenzamos a usarla. Entonces a mí me gustaría hacer referencia, dentro de la vida de Elías, en su ministerio sucede algo que es lo más grande que sucede en su ministerio. Me gustaría que lo podamos leer para que a partir de ahí podamos entender lo que es un hombre encendido y que nosotros también, a partir de la vida de él, siendo que tenemos tanta ventaja a partir del nuevo pacto y de la obra de Jesucristo, podamos tomar de esto para nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37 al 39. Elías va a decir: respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Estos hombres encendidos del Antiguo Testamento siempre van a surgir en un tiempo de crisis, en un tiempo en donde la apostasía, que ha sido normal a lo largo de toda la historia y es normal en el presente también, está, valga la redundancia, presente. Estos hombres son de alguna manera una fiel expresión, no solamente de la persona de Dios, sino de la voluntad de Dios, a un pueblo que está sumido en el desánimo, en el adormecimiento espiritual. Entonces son personas que deciden decirle sí al Señor, no mantenerse independientes a lo que está pasando, no ser parte del montón, sino aceptar el desafío que Dios tiene para el pueblo y ser el medio por el cual Dios va a trabajar en cada uno. Y esto se logra a partir, va a sonar un poquito fuerte el término, pero a mí me gustaría que usted lo desmitifique y lo baje a algo más común. Él vivía una vida sobrenatural. Hoy nosotros decir una vida sobrenatural parece ser una vida mística, una vida de poderes, ¿no es cierto? La realidad es que vivir una vida sobrenatural es vivir una vida sobre naturaleza. ¿Y qué es vivir sobre naturaleza? No vivir solamente al rango de lo sensual, de lo visible, de lo palpable, sino vivir bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El Hijo de Dios vive una vida sobrenatural porque ¿qué me dice la palabra respecto al Hijo de Dios? Que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es ser sobrenatural. Poder caminar en este mundo con el pensamiento divino, con la verdad divina. No solamente limitado a lo que veo, toco, siento, sino le doy el lugar apropiado a Dios en mi vida y a partir de una obediencia a la verdad por medio de la fe, nosotros vivimos una vida sobrenatural. ¿Y qué ocurre en esa vida sobrenatural? Entendemos el propósito de Dios para el hombre y lo ejecutamos. Y por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a respaldar el propósito. Cuando nosotros por primera vez el Señor habló a nuestro corazón de venir a este lugar a abrir una iglesia, no solamente el lugar, no había iglesias en ese entonces, ¿no? Era difícil, por eso no había iglesias. La verdad que nosotros no estábamos en condiciones de dejar nuestro lugar y venir a este lugar, pero la realidad es que nosotros sí queríamos hacer la voluntad de Dios. Y en el aspecto natural nunca lo hubiéramos podido hacer. Lo mismo que Mozambique. En el aspecto natural jamás lo podríamos haber hecho. Pero solo hecho de tratar de entender lo que Dios quiere, de cuál es la voluntad para mi vida y de decirle sí, a partir de ahí uno experimenta lo sobrenatural. Entonces usted va a ver que Elías es distinto a todo el resto del pueblo. Usted va a ver que es un hombre que parecía un excéntrico. Porque todo el resto del pueblo estaba sumido en la idolatría, una idolatría política social, donde ya prácticamente el nombre de Dios había desaparecido, se había aguado de una manera tan grande que daba exactamente lo mismo adorar a Dios que adorar a los ídolos. No había absolutamente ningún temor de Dios, ningún respeto a Dios, no había absolutamente nada. Totalmente diferente a lo que había en Elías. La gente ni siquiera escuchaba la palabra, pero Elías escuchaba la voz de Dios en su corazón. La gente no obedecía, pero Elías sí obedecía. Y esto lo lleva a él a caminar un camino diferente. Un camino espiritual no es diferente porque sea un camino religioso. No tiene que ver con el no toques, no mires, vení a la iglesia, no vengas no tiene que ver con eso. Un camino espiritual tiene que ver con oír a Dios. Un camino espiritual tiene que ver con anhelar lo de Dios para su vida.
Y por supuesto que en lugares como la iglesia, en lugares como el servicio y otras cosas, uno va a encontrar lo que busca. Pero en eso radica una vida sobrenatural. Nosotros vamos a ver que continuamente Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso es lo sobrenatural del hombre, participar de la presencia de Dios. Cuando el hombre no conoce a Dios, ¿qué hace? Y tiene una necesidad y le pide, ¿no? O va a un lugar y hace una promesa, o lo considera cuando está desesperado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre entiende que Dios está. La otra vez hablando con el esposo de una alumna me decía, no, a mí no me hablen de Dios porque yo soy agnóstico, dice. Yo solamente creo que hay algo en el cosmos, no sé, ¿no? Hay algo, una grandeza. Y bueno, entonces crees. No es que sos ateo, si sos agnóstico crees que hay algo. Lo que pasa es que no te interesa profundizar más, pero crees. Bueno, y eso es lo que pasa normalmente. El hombre cree en Dios, pero no le interesa introducirse. Entonces, por ende, no participa de esta vida que está preparada para él. Pero aquel que dice sí, aquel que entrega su corazón, aquel que entiende la verdad del Evangelio sobre su vida, que entiende que Cristo vino a este mundo a morir por el pecado de cada uno de nosotros, y no solamente para morir, sino también para dar una nueva vida. Esa persona, como yo lo dije en algún momento, dice, yo quiero esto para mi vida. Y a partir de ahí empieza una vida sobrenatural. ¿Cómo empezó la vida sobrenatural en mi vida? Comenzando primeramente a querer vivir, a tener un sentido más profundo de lo que esta vida significa, a respetar a mis padres, que no los respetaba, a ser honesto cuando no lo era, a dejar la agresividad y todo lo que estaba en parte de mí. Eso fue la vida sobrenatural que inició, no la vida de una buena persona, la vida de alguien que ahora estaba siendo poseído por el Espíritu Santo de Dios. Ese cambio, esa transformación que sucede en el corazón es lo sobrenatural. Un Pablo que era un perseguidor de la iglesia se convierte en un santo, amante de las personas. Un delincuente que no lo quería nadie, que Dios lo toca ahora y se convierte en una persona capaz de hacer el bien a todo el mundo como nadie se imagina. Todo eso tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. No son experiencias místicas, es una realidad espiritual de la cual Elías era parte. Perdónenme, estoy estrenando anteojos nuevos, cuesta un poquito. Ahora, cuando esto está en tu corazón, cuando esta vida sobrenatural está en tu corazón, esto te lleva a algo, a ser una persona diferente. No es que vos pretendés ser diferente a los demás, sino que la vida que ahora está dentro tuyo es lo que te hace diferente. Elías se va a encontrar en un lugar en donde 400 y pico de profetas, más todo el pueblo, más el rey, van a estar presentes en un desafío. ¿Cuál es la verdad? ¿La que Elías está predicando o la que los falsos profetas están predicando? Ahora, este hombre decide ser diferente. Este hombre decide no ser parte del gran error de todas las demás personas que están equivocadas, porque su vida, su comunión con Dios le hace ver cuál es la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros nos confundimos, aún conociendo cuál es la verdad? Pero vemos tanto movimiento opuesto en otros lados, en el mundo en el que vivimos, ideologías que intentan apagar la fe y tantas cosas que muchas veces la persona entra en una crisis de fe y dice, ¿será verdad esto? ¿Estaré en lo correcto? Porque todo el mundo está haciendo algo diferente. Bueno, ese hombre decide no ser parte de lo diferente, decide ser diferente en virtud a la verdad. Había personas que no eran como la otra multitud de profetas, pero esas personas estaban escondidas. Eran profetas, eran personas que querían ser fieles al Señor, pero estaban escondidas porque no se animaban a salir.
Era tan pesado lo otro que ellos no se animaban a salir. Tampoco Elías era de estos profetas. Él era un profeta de Dios que sabía que tenía una responsabilidad, que sabía que la verdad no era simplemente ser parte de algo, sino que él tenía algo que cumplir en esta tierra. Y que lo que estaba mal, él no podía ser una parte cómplice de lo que estaba mal. La vida que vivía en él no era simplemente cuando él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, no era simplemente un asunto de orgullo religioso, miren qué santo que soy. Era una verdad proclamada, era una identificación. Dios está conmigo. Entonces, yo esto no lo acepto. Yo no puedo estar escondido. Yo tengo que decir la verdad y proclamar la verdad, porque si yo no hago lo que tengo que hacer, todo esto se pierde. Todo eso responde a lo que es una vida sobrenatural. No es una vida fantástica, mística, sí es una vida de lo más interesante, de lo más hermoso que puede ocurrir, porque no hay privilegio más grande que poder oír la voz de Dios en tu corazón. Y oís la voz de Dios cuando escuchás la palabra de Dios y Dios por su Espíritu te la revela dentro tuyo y te va marcando. Ojo, no solamente te va marcando lo que tenés que hacer, te va marcando lo que tenés que cambiar. Te va marcando aquellas cosas con las cuales vos los defendés a capa y espada, pero no son ni más ni menos que un ancla en tu vida. Y el Espíritu de Dios en ese obrar sobrenatural te dice, soltá esto, dejá de hacer esto. Esto, si lo seguís sosteniendo, te termina haciendo hundir. Déjalo. Es tan maravilloso que esto ni siquiera un psicólogo, ni siquiera un coach, ni siquiera un aconsejador, nadie te lo puede dar. Solamente te lo puede dar Él. Y en eso consta la vida sobrenatural. ¿O creemos nosotros que la iglesia puede modificar el carácter o el temperamento? Es imposible. La iglesia no lo puede hacer, el único que lo puede hacer, el que es cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos lleva a vivir una vida sobrenatural. En el Hijo de Dios la vida sobrenatural no es una opción, es una necesidad. El Hijo de Dios debe de vivir esta vida para ser un testimonio vivo en esta tierra. De lo contrario, se mezcla como los profetas que se escondían o como la otra multitud que tenía conocimiento de Dios, pero prefería ser igual que los demás y pasar desapercibido. Bueno, no era lo que hacía Elías necesariamente. Elías tenía el fuego de Dios en su corazón. ¿Y de qué dependía el fuego de Dios? De una relación continua y renovada con Él. Es importante que usted asista a la iglesia, pero no para que usted sea un número más de la iglesia. Esto lo venimos diciendo hace tiempo porque a veces no se entiende. Es importante que usted venga a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde usted aprende a relacionarse con Dios. Yo he escuchado cada cosa en cuanto a la relación con Dios, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver, y personas que muchas veces han llegado al borde de la locura pensando que una paloma que se le cruzó por la ventana era una señal, ¿no es cierto?, y no tiene nada que ver con Dios hablando a nuestro corazón. Pero el cuerpo de Cristo tiene maestros, tiene personas preparadas, tiene gente que ya caminó el camino antes. Imagínate, por ejemplo, convengamos que alguien de ustedes tiene un llamado misionero. Bueno, a mí el Señor me llamó como misionero, yo salgo. Ni se te ocurre, porque te traen en bolsa de nylon de nuevo. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo no solamente tenés pastores que están abriendo una obra en otro lugar, tenés líderes que viajaron y compartieron la experiencia y tenés todo lo necesario ¿para qué? Para que vos seas nutrido en eso. Falta de entendimiento en la palabra. Bueno, tenés gente capacitada en la palabra, que ya estudió, que ya se preparó, que te va a hacer entender cosas que vos tal vez no entendés. Y vos vas a tener experiencias por medio de lo cual vas a estar ayudando a otros, y Cristo lo estipuló de esta manera. No es que vengo a un lugar para sentirme bien y para cumplir con Dios. Parte de lo sobrenatural es ser parte del cuerpo de Cristo.
Y Dios estipuló todo esto ¿para qué? Para edificación del Hijo de Dios, para que necesariamente uno no se golpee en esta búsqueda con cosas innecesarias, sino que pueda crecer de manera sana. Y esta comunión con Dios se desarrolla en el cuerpo. Vos podés tener una comunión personal que de hecho la tenés que tener en tu casa, pero en el cuerpo se desarrolla la comunión corporativa, que es la que estipuló el Señor. Por eso Jesús forma a 12 y su tiempo en esta tierra es formando a 12 para que le dieran forma al misterio que durante todos los tiempos fue proyectado hasta el momento de Jesucristo, que fue la iglesia. La iglesia no es un lugar de paso, la iglesia no es un lugar en donde yo puedo prescindir. La vida sobrenatural del Espíritu Santo de Dios se desarrolla en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos parte de esto. Aquí se renueva la comunión continua con el Señor, más tu comunión personal en tu casa, por supuesto. Amén. Hay un peligro y este peligro tiene que ver con lo que nos hace encender. Elías era conocido como profeta de fuego. ¿Por qué razón? Porque todas las experiencias de Elías estaban relacionadas con el fuego. Cuando vinieron sus enemigos, ¿no es cierto?, que lo venían a buscar a él, hizo caer fuego del cielo, los consumió. Y en este momento épico del ministerio de él, el Señor va a estar confirmando su ministerio, haciendo descender fuego del cielo y consumiendo completamente el holocausto. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, el fuego siempre está relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la persona de Dios. El fuego consume, el fuego purifica, el fuego es señal de juicio, el fuego representa de alguna manera el carácter de Dios. Y el fuego, que para el hombre es tan espectacular y a lo largo de toda la historia ha sido tan espectacular, ha sido confirmación de la voluntad de Dios sobre lo que el hombre está haciendo. Cuando el templo fue confirmado, el fuego de Dios cayó del cielo. Cuando Gedeón prepara el altar, el fuego de Dios confirma ese altar. En el desierto, la columna de fuego dirige al pueblo de Dios, siempre está presente. Y hoy por hoy nosotros nos atrae cuando escuchamos el mensaje, el fuego de Dios. Y usted va a ir tal vez a iglesias grandes y muchas veces va a decir, ¿cuántos quieren el fuego de Dios? Y a ver, no tenemos ni idea a veces lo que es el fuego de Dios, ¿no? Pero todos queremos el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque es algo espectacular. Y en eso caemos en el error muchas veces o de acceder a un fuego que no corresponde o nosotros mismos encender un fuego falso, un fuego extraño, un fuego que tiene que ver más con el hombre que con Dios. No existe ningún hombre que pueda provocar esto. Esto solamente puede venir de parte de Dios. Por eso usted va a ver después, cuando estemos hablando un poquito más del holocausto, de la ofrenda que está haciendo Elías, Elías se cuida de que no haya ningún fuego cerca. ¿Por qué razón? Porque la obra pura de Dios viene de parte de Dios, no la provoca el hombre. Sin embargo, hoy por hoy hay muchos fuegos extraños, encendidos, muchos fuegos falsos, y la gente va mucho detrás de eso también. ¿Por qué? Porque quiere un avivamiento emocional, quiere una experiencia. Y el fuego no es producto de una experiencia, el fuego es producto de un proceso, de un trato en la vida de la persona. El fuego no siempre me va a traer inicialmente una experiencia placentera. Muchas veces el fuego va a quemar primero lo que está mal en mi vida, para luego sí encenderse adentro mío. Y ahí es donde muchas veces no me gusta tanto la experiencia, y le digo al Señor hasta acá. Pero en Levítico 10 nos da mención un poquito de este fuego extraño, nos habla de Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, hermano de Moisés. Dice, cada uno tomó un incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, los quemó y murieron delante de él. ¿Por qué? Y bueno, porque esto no era ni más ni menos que imitar lo de Dios a partir de buscar mi propio provecho.
buscar o tratar de reproducir lo de Dios, pero con un motivo. El asunto no es el fuego propiamente dicho, sino es el motivo con el que se encendió. Es el motivo con el que lo busco. A veces vivimos buscando experiencias. ¿Por qué razón? Porque no nos desarrollamos en la confianza en la palabra, en la fe. Entonces buscamos continuamente experiencias que nos hagan sentir bien. Eso no es fuego de Dios. Eso es un fuego extraño. Muchas veces quiero ayudar a Dios a hacer las cosas. Muchas veces quiero buscar en las personas una reacción. Y eso no funciona de esa manera. Cuando yo quiero hacer esto desde mí mismo, no estoy ni más ni menos que dando inicio a un fuego extraño. Este pueblo estaba acostumbrado a ver el fuego verdadero de Dios de la mano de Moisés, pero esta gente pensó que podía imitar ese fuego. Entonces dice la palabra de Dios que encendieron un fuego extraño. Y el resultado de este fuego, ¿cuál fue? Que ellos fueron consumidos. Acá hay una verdad espiritual que ahora la vamos a estar desarrollando. Pero esto también nos muestra un poquito qué pasa en nuestra vida cuando nosotros queremos que este fuego crezca desde el lugar equivocado. La realidad es que cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir encendidos. Y el fuego de Dios, por supuesto, inicia en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, más que nada los hombres que hacen asado y todo, ¿cómo arrancan cuando hacen un fuego? ¿Arrancan con un tronco grande? Hay mujeres también que hacen asado, ¿eh? ¿Con qué arrancan? Maderita, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando vos tirás un montón de papel? Se consume rápido, pero viste que te hace una llama tremenda. Pero eso se consume inmediatamente y eso no hace que el fuego sea duradero. Eso da inicio a que ese fuego pueda prender un tronco más grande, al cual yo tengo que estar colocando. Y ese tronco más grande sí me va a mantener el fuego con una consistencia mejor durante más tiempo, pero ¿va a aguantar lo suficiente o voy a tener que ayudarlo con más troncos? Y voy a tener que agregar más troncos para que eso aguante. Si yo pretendo que esa hojarasca con la cual yo prendo el fuego sea el fuego permanente, ¿cuál va a ser el resultado? Se va a apagar. O voy a tener que continuamente estar tirando, no va a tener sentido. Y eso es lo que pasa cuando yo busco experiencias emocionales en Dios. A veces quiero alimentar una emoción y nunca llego a la madurez. ¿Por qué? Porque quiero alimentar una emoción. Entonces, ¿qué pasa? Le tiro fuego. ¿Qué fue? No, le tiro. Y no, nunca se prende. Y cuando se apaga, que ya estoy cansado de tirarle cosas, se apaga el fuego. Ahora hay que prenderlo de nuevo. Y estamos siempre ahí. ¿Por qué? Porque eso es una vida emocional. Quiero algo emocional en la iglesia y me voy con algo emocional, pero no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando a ese fuego yo le arrimo un tronquito un poquito más grande y empieza a aprender qué es lo que está queriéndome decir, no es solamente la emoción, comienzo a acercarle la voluntad. Y cuando ese fuego prende en ese próximo tronco y yo le pongo un tronco más grande, ¿qué quiere decir? Ya no es la emoción, ya no es la voluntad solamente, ahora pasó a ser el carácter. Y de esa manera nos mantenemos encendidos. ¿Por qué a veces vamos y venimos, nos apagamos? Porque estamos con el fuego de la emoción, porque estamos jugando con una llama y no le arrimamos nunca a la voluntad. No dejamos nunca que encienda en la voluntad. O enciende un poquito en la voluntad y no le seguimos agregando más, entonces no se hace carácter y estamos siempre en el mismo lugar. Por eso muchas veces nosotros cometemos el error de echar culpas, porque el fuego no se prende. Y la realidad, en esto no hay culpables, en esto hay responsabilidad. Yo te doy los fósforos para que prendas, pero vos sos el que tiene que prender y el que tiene que poner los troncos. Me diste los fósforos y no me pusiste los troncos. ¿Y qué querés también? ¿Querés que te haga el asado también? Entonces a veces nosotros proyectamos culpas, pero somos nosotros los responsables de que el fuego se mantenga vivo. Nosotros podemos dar elementos, nosotros podemos
pero vos sos el responsable de que ese fuego se mantenga vivo. Ahora, cuando el fuego es extraño, el fuego verdadero lo devora. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos vas al Antiguo Testamento, vos te vas a dar cuenta que los magos que competían con Moisés imitaban absolutamente todo lo que Dios hacía a través de Moisés, lo imitaban los magos. Ahora, ¿qué pasaba finalmente? La imitación de los magos no soportaban la verdad de la obra de Dios. Entonces, cuando los magos hicieron que hubieran víboras que imitaban la víbora que el Señor, o sea, como Moisés hizo que se convirtiera la vara en víbora, esa víbora comió las otras víboras. Cuando las señales seguían, ya los adivinos no pudieron continuar imitando las señales de ellos. Ahora, había algo particular. Cada vez que los adivinos imitaban las señales, dice la palabra de Dios que el corazón de Moisés se endurecía. ¿Qué pasa hoy con esto? El corazón de muchas personas se endurece por las señales falsas. El corazón de muchas personas se endurece por señales engañosas. Y miran lo de Dios y miran lo de los brujos, adivinos o lo que este mundo hace y considera que es lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Una cosa es verdadera y eso trae vida. La otra cosa es falsa y se muere. Y la vida prevalece sobre la muerte. Si mi experiencia no es verdadera, mi experiencia tiende a desvanecerse. No puede enfrentar lo verdadero. Pero si mi experiencia es verdadera, se va a mantener. Mire, Elías está en este lugar con una vestidura de camello, solo. Y de este otro lugar, 400 profetas de Baal, más otros 400 profetas de Astaret, 800 profetas. Todos vestidos hermosos, con instrumentos de música, con una algarabía que no podía ser, cantándole a su Dios para que su Dios hiciera caer fuego del cielo. Pregunta que le hago, usted ya sabe el final de la historia, pero le digo, ¿a quién iba a creer usted más? ¿A este loco que está solo con un chaleco de camello? ¿A todo esto que está organizado, con cantos corales, con tambores, vestidos bar? ¿A quién le iba a creer usted? El fuego verdadero está en la verdad, no está en la apariencia. Porque finalmente acá no hubo fuego, pero acá sí cayó fuego del cielo. Y a veces nosotros nos confundimos y consideramos que el fuego está en donde no está. Y donde verdaderamente está, lo dejamos solito. Nos escapamos, porque creemos que es demasiado insignificante. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, era insignificante. No había profetas de Baales, pero sí habían religiosos que se mostraban hermosos, que tenían todo, tenían el sistema funcionando, pero ya un sistema que se había caído hace rato. Y el Hijo de Dios caminó en esta tierra como la persona más sencilla, más humilde, y en él estaba todo el secreto de la vida, de la humanidad, del mundo entero, pero la gente lo despreció. Hoy también solemos dar crédito a aquello en lo que no hay nada, y en lo que verdaderamente hay algo, lo rechazamos porque parece muy insignificante. Hablamos el día jueves de la importancia del discernimiento en la iglesia. Es importante discernir la verdad de discernir el error. Si yo quiero vivir una vida plena, quiero vivir una vida encendida y no tengo discernimiento, probablemente me voy a equivocar. ¿Se entiende, iglesia? Muy bien, no la quiero hacer muy larga, así que vamos un poco a lo práctico, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que en nuestra vida se mantenga un fuego continuo? Bueno, acá sí podemos sacar absolutamente casi todo de lo que hace Elías, ¿no? En la palabra, nosotros habíamos leído, si querés volver a poner, Gio, a veces hay que
leer detenidamente, ¿no es cierto? Dice, respóndeme Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Todo esto sucede y todo esto nos va de alguna manera a dar la pauta para nosotros podernos mantener con este fuego encendido. Dice la palabra de Dios que Elías mandó a acomodar el altar. El fuego de Dios siempre va a descender en un altar, no va a descender por descender, va a descender en un altar. Y un altar representa algo. Un altar representa el lugar de encuentro de uno con Dios. Un altar representa el corazón, porque finalmente el lugar más selecto que alguien le puede dar a Dios no es ni más ni menos que su corazón. Y es en el corazón de uno donde desciende el fuego de Dios. Pero primero, antes que todo esto sucediera, era necesario algo, que el altar fuese reconstruido. ¿No le llama la atención que siendo pueblo de Dios, el altar de Dios estaba abandonado? Y el altar de los profetas, de los falsos profetas, estaba adornado con sus templos, con todo. Yo no puedo estar en dos altares simultáneamente. O voy a cuidar a uno o voy a descuidar el otro. Si yo estoy en el altar de la verdad es el que lo voy a mantener como corresponde, que es el altar de Dios, que es mi corazón para con Dios. Si yo estoy en el otro altar, lógicamente el altar de la verdad lo voy a descuidar. Si yo quiero vivir encendido, el altar de Dios tiene que estar bien. El pueblo de Dios sufrió mucho cuando fue castigado en Babilonia por su rebeldía. Y entendió que tenía que volver a reconstruir todo lo que estaba deshecho. ¿Por dónde empezaría cualquiera de nosotros? Y empezaría por las casas, por las paredes, ¿no es cierto?, por lo más significativo. Ahora, el pueblo entendió que la manera de comenzar de nuevo era arrancar por lo que habían descuidado. Entonces dice que pusieron el altar en su lugar. Comenzaron a darle el lugar al altar primero, antes de reconstruir el templo, de reconstruir las paredes y de reconstruir la casa. ¿Por qué? Porque lo que ellos habían abandonado era el lugar de encuentro con Dios. Era esa vida sobrenatural que Dios les quería dar como pueblo. Ellos la dejaron, ¿por qué? Porque amaron al mundo, porque amaron lo que el mundo les podía dar. Y dejaron lo más importante, descuidaron el altar de Dios, lo perdieron todo, pero ahora Dios les da una chance nueva. ¿Por dónde empezamos? ¿Volvemos de nuevo atrás y recuperamos lo viejo? ¿Volvemos de nuevo a Egipto? No, empezamos por lo que descuidamos, que fue nuestra relación con Dios, de aquello donde se desprendía lo sobrenatural. El altar de Dios estaba descuidado. Pero va a pasar algo fabuloso, entonces Elías va a reacomodar el altar de Dios. Elías va a limpiar el altar. ¿De qué manera lo va a limpiar? Dijimos anteriormente que es fácil confundirnos el fuego de Dios con un fuego extraño. Y muchas de las veces por las cuales nosotros nos corremos, nos enfriamos, nos apagamos, es por dar crédito a cosas que no son de Dios, por mezclar las cosas. Déjeme decirle algo. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Es muy fácil hacerle decir a Dios lo que Dios nunca dice. Es muy fácil decir, Dios está aprobando algo que no aprobó en la vida de cada uno de nosotros. Es muy fácil mezclar las cosas. Pero acá Elías está dispuesto a mostrarle al pueblo, para que el pueblo vuelva su corazón a Dios, lo verdadero. Y hay una sola forma de que realmente mi experiencia sea pura. Y eso es a través de lo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Elías manda primeramente a revisar que no haya ningún fuego, ninguna chispita, ni nada cerca. Porque acá no
va a haber mano de hombre. Acá si Dios no lo hace, no lo hace nadie. La manera de vivir encendidos es continuamente cultivar esa experiencia con Dios. Esperar en Dios, pero esperar hasta que Dios hable, no hasta que yo me canse. Abrir el oído, pero para oír lo que Dios quiere decir, no lo que yo quiero escuchar. Entonces Él revisa que no haya nada que pueda hacer combustión. Y no solamente revisa eso, tira como 5 baldes de agua. Arriba del holocausto, arriba de las piedras, arriba de todo. Porque Dios es Dios y no necesita del hombre. Porque si realmente va a haber un avivamiento espiritual en mi corazón, yo tengo que cosechar una esperanza pura en Él. Yo tengo que ver la realidad de Él tal cual es, y eso es lo que nos enciende. ¿Por qué no estamos encendidos? Porque muchas veces no llegamos hasta el último momento, sino que en el último momento metemos carne por brazo y no podemos tener a un Isaac y nos conformamos con un Ismael, que es una mezcla, que es algo que nosotros quisimos ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que no aguantamos el trato, no aguantamos llegar hasta las últimas consecuencias y no cosechamos una experiencia pura, y por eso hoy nos cuesta vivir encendidos. Pero la realidad es que siempre hay una oportunidad. Siempre hay una vuelta. Y si vos querés realmente el fuego verdadero de Dios, tal vez tengas que revisar primero que no haya ninguna chispa alrededor, que no se prenda ocasionalmente. Y tal vez le tengas que estar echando agua a ese altar, para que a la hora que vayas a cosechar la experiencia, te das cuenta que es Él el que lo hizo. Y no solamente es Él el que lo hizo, es Él el que lo seguirá haciendo. Pero vos sos el responsable de santificar el altar. ¿Y qué es santificar el altar? ¿Qué es echar agua? Confiar completamente en Él. Confiar completamente, sin nada tuyo, sin nada de otro, sin interferencia de nada. Porque si no, no vas a poder cosechar esa experiencia verdadera que es la que enciende el corazón. Yo lo provoqué a Dios. Yo fui y me paré en un lugar y me le reí en la cara. Y le dije, si vos sos Dios, mostrámelo a mí y yo me voy a hacer pastor. Es como decir, no sé, en ese entonces para mí era como decir, mostrame y yo me voy a hacer, no sé, vaya a saber qué, ¿no? Lo que menos se me hubiera ocurrido en ese momento era ser pastor. Era una burla para mí. Yo sin darme cuenta tiré agua en el altar. Y Dios contestó con fuego del cielo. Y yo quedé tirado media hora en el piso llorando. Cerraron la iglesia, todo, y yo quedé encerrado dentro de la iglesia. Ahí no me tocó hombre, Dios no lo permitió. Dios no permitió que hubiera nada extraño alrededor, solamente fuego de Dios. Yo fui a burlarme y Dios me contestó con fuego del cielo. Y esa experiencia fue por la que hoy estoy aquí. Y eso no es solamente para mí. Eso fue para la vida de Pablo y eso es para la vida de todo hombre de Dios y mujer de Dios que está dispuesto a ser encendido por Él. Que está dispuesto a no jugar al cristiano, no a jugar al fuego de Dios, no encender un fuego falso, un fuego religioso que se apaga con el primer soplo, sino a aquel que está dispuesto a recibir lo verdadero de Dios sobre su vida. Pero tal vez si yo cierro acá quedaríamos todos animados, y vamos a quedar todos animados, pero yo antes le quiero dar una precaución. Esa precaución que yo le quiero dar, que cada vez que un fuego verdadero se enciende, el enemigo va a lanzar una tormenta para apagarlo. Porque cuando hay fuego de Dios hay victoria. ¿Cuántos profetas había? 850 profetas. Todos degollados, todos muertos. El fuego de Dios cayó. Una victoria completa. Pero acá el hombre de Dios tuvo una pequeña falla. Él tuvo expectativas amplias de todo lo que iba a pasar por delante y él pensó que todo esto se daba de manera inmediata, pero no se detuvo en la forma y en el tiempo de Dios. Y lo que él estaba esperando inmediatamente no se produjo. Entonces este hombre abandonó ese lugar
y corrió a salvar su vida. Ese fuego que había sido encendido en el corazón se comenzó lentamente a apagar. Muchas veces en nuestra vida tenemos esta experiencia, pero inmediatamente va a venir el enemigo a quererla apagar. Y nunca escape para salvar su vida, que fue lo que hizo Elías. Tuvo miedo de lo que escuchó. El enemigo no actúa directamente, como muchos le tienen miedo. El enemigo amenaza. Amenaza emocionalmente, amenaza verbalmente, y uno lo cree y obra conforme a esa amenaza. Elías abandonó su lugar porque creyó lo que el enemigo le dijo. ¿Y qué le dijo el enemigo? Te van a matar. Y vos sabés que Elías es uno de los únicos hombres que no murió físicamente. Fue arrebatado por Dios. Y aún en Apocalipsis se considera que Elías va a ser uno de los testigos, que va a ser muerto y va a resucitar. O sea que no muere nunca este hombre. Pero tuvo miedo a que lo mataran y se escapó. Dios no iba a obrar como Elías lo estaba esperando. Todavía había un hombre como Eliseo que lo estaba esperando para ser levantado como discípulo, y él iba a ser arrebatado en una experiencia tremenda en el cielo. Pero el miedo lo hizo escapar y dejar su lugar. Ahora bien, ¿cómo volvió nuevamente a ser encendido? Dice la palabra de Dios que ese silbo apacible sopló, porque todavía había brasas. Y ese silbo apacible sopló sobre esas brasas. E inmediatamente este hombre de Dios volvió a recuperar lo que era antes. Volvió a encenderse nuevamente y a terminar exitosamente su ministerio. Muchas veces ocurre esto en nuestra vida. Queremos encender un fuego verdadero y lo encendemos y el enemigo lo intenta apagar. Y nosotros lamentablemente creemos la mentira. Y eso nos lleva a un lugar en el que nos recluimos, nos desalentamos, nos aislamos de todo, nos escondemos ahí. Pero el silbo apacible del Señor vuelve a soplar sobre el corazón. Y volvemos nuevamente. ¿Por qué? Porque ya experimentamos lo verdadero. Y aquel que experimentó lo verdadero nunca más puede escaparse de ello. Intentará hacerlo, pero jamás va a estar tranquilo porque ya sabe y ya conoce. Y si no lo conoces, buscalo, iglesia. Porque hay algo verdadero de parte de Dios y cuando lo encontrás es cuando vivís esa vida encendida. Estos hombres de Dios envidiarían lo que vos hoy tenés. Pero la realidad es que lo poquito que ellos tenían lo utilizaron más que la abundancia que nosotros tenemos. Es tiempo de poder despertar del sueño. Es tiempo de que la iglesia se encienda. Y ¿sabes una cosa? Te voy a revelar mi corazón. Anhelo con todo mi corazón irme para Mozambique y que quede una iglesia encendida. Porque yo sé que si estás encendido, tu familia va a estar encendida. Vos vas a estar encendido. Sobre toda obra del enemigo vos vas a ser más que vencedor. Vos vas a ser un testimonio vivo a una humanidad completa que está muriendo sin la esperanza que vos tenés. No hay límite cuando el hombre y la mujer de Dios están encendidos. Y la realidad, iglesia, estar encendido no es una alternativa, es la necesidad de todo hijo de Dios. Amén. Te invito a ponerte de pie.